El Aprenditivo, sorbitos de cultura. Cuando observamos el cielo nocturno, hay un objeto que destaca sobre los demás por el halo que tiene a su alrededor. Es Saturno, el sexto planeta del Sistema Solar. Un gigante gaseoso que se ha ganado un lugar en la mitología, en la historia y, por supuesto, en la ciencia. Y es que Saturno no es un planeta cualquiera. Hoy en El Aprenditivo vamos a conocer al verdadero Señor de los Anillos. Saturno está formado por hidrógeno y helio en su mayor parte, un cóctel gaseoso con toques de amoníaco y otros compuestos que le dan ese color tan característico entre amarillo y anaranjado. Pertenece a la familia de lo que se conocen como gigantes jovianos, junto a los planetas de Júpiter, Urano y Neptuno. ¿Quién fue el primero que lo observó con un telescopio? Pues fue Galileo en el año 1610. Aunque para ser sinceros, no entendió muy bien lo que tenía delante. Tuvimos que esperar hasta que Huygens en 1659 descubrió lo que de verdad estaba pasando allá arriba. Saturno estaba rodeado por un anillo que en aquel momento parecía único en su especie. Pero te podrás estar preguntando cómo es por dentro, así que vamos con ello. Tiene un núcleo rocoso rodeado por 30.000 kilómetros de hidrógeno líquido, helio y otras sustancias volátiles que conforman su atmósfera. El interior de este núcleo está formado por materiales que se acumularon en la fase de formación del planeta y que se encuentran en estado líquido. Otro aspecto curioso de este núcleo es que se encuentra a temperaturas en torno a 12.000 grados Kelvin, que es aproximadamente el doble de la temperatura de la superficie del Sol. Ahí es nada. Y aquí llegamos a lo que todos pensamos cuando hablamos de Saturno, sus anillos, esa silueta inconfundible que lo hace destacar entre todos los planetas. Antes dijimos que fue Galileo quien los observó por primera vez en 1610, pero claro, con los telescopios de la época y la inclinación de la Tierra con respecto a Saturno, en aquella primera observación le hicieron suponer que lo que veía eran grandes satélites pegados al planeta. Hubo que esperar hasta 1659 para que Christian Huygens, con mejores instrumentos de observación, nos revelara la verdad, que era una estructura de anillos que rodeaba al planeta. En 1859, James Clerk Maxwell demostró que los anillos no podían ser un único objeto sólido, como si fuera una especie de gran aro, sino que estaban formados por millones de partículas independientes. Hoy sabemos que Saturno tiene 7 anillos principales, a los que se ha ido dando nombre con letras en el orden en que fueron descubiertos. De tal manera que tenemos los anillos A, B y C, que son anillos más densos formados por partículas más grandes. Tenemos los anillos D, E y G, que son más débiles y formados por partículas más pequeñas. Y luego tenemos un anillo F, que es una especie de híbrido muy denso, pero compuesto por material minúsculo, que hace que no haya sido fácil de clasificar. Las partículas que forman estos anillos giran a velocidades de vértigo, unos 48.000 km por hora, que es 15 veces más rápido que una bala. En los anillos nos vamos a encontrar principalmente hielo y roca, y aunque parecen gigantescos y anchos, su grosor es casi ridículo en comparación, ya que apenas tienen unos pocos metros de espesor. Los astrónomos piensan que se formaron a partir de la desintegración de una luna o un cometa que al acercarse demasiado al planeta fue destrozado por su fuerza gravitatoria y que se formaron hace solo 100 millones de años. Son relativamente jóvenes en la escala del tiempo cósmico. Uno de los detalles más interesantes de este sistema de anillos es la llamada división de Cassini, un enorme espacio que separa los anillos A y B. Fue descubierta en 1675 por Giovanni Cassini, se encuentra a 122.000 kilómetros del centro del planeta y tiene una anchura de unos 4.800 kilómetros. ¿Pero por qué está ahí? La explicación la encontramos en la danza gravitatoria que mantienen las lunas de Saturno, en particular la pequeña luna Mimas, que con la atracción que genera con su gravedad ha ido limpiando de partículas ese espacio a modo de una rumba cósmica. Mimas no es solo conocida por ser la responsable de esta división entre anillos. Se ha generado cierta fama entre los fans de Star Wars. ¿La razón? Su cráter Herschel, que le da un parecido razonable con la Estrella de la Muerte. ¿No pillas la referencia? No pasa nada. Eso es porque no has visto las películas de Star Wars, al menos las antiguas. Esa Estrella de la Muerte aparece en películas como el episodio 4, en el episodio 6 aparece también, y en una más reciente, lleva por título Rogue One. Aparece también en otras películas de la saga, pero de esa mejor pasamos porque no merece la pena y aquí venimos a pasárnoslo bien.
Y ya que hemos empezado a hablar de lunas, si los anillos de Saturno impresionan, sus lunas no se quedan atrás. A fecha de mayo de 2023 se habían confirmado 146 satélites orbitando Saturno. De ellos, 66 ya tienen nombre oficial y otros 80 esperan su turno pacientemente para entrar en los catálogos astronómicos y que podamos llamarlos por su nombre para tomarnos otro aperitivo con ellos. Y esto sin contar con los miles de fragmentos más pequeños que se esconden entre los anillos. La reina indiscutible de las lunas es Titán, el único satélite del sistema solar que tiene una atmósfera densa y cuenta con lagos y ríos estables en su superficie. Pero la lista de acompañantes con las que Saturno siempre se presenta en las fiestas es enorme y variada. Estas se clasifican en función de cómo es su órbita en torno al planeta, de tal modo que tenemos 24 satélites regulares que orbitan cerca del plano ecuatorial de Saturno y 122 satélites irregulares que se mueven en órbitas mucho más excéntricas, inclinadas, incluso en algunos casos retrógradas. Los astrónomos creen que Saturno, sus anillos y sus lunas más grandes tuvieron un origen común, parecido al de las lunas galileanas de Júpiter. Algunas teorías apuntan a la colisión de grandes satélites que acabaron esparciendo escombros helados, de los que surgirían tanto los anillos como los satélites medianos. Antes mencionábamos que la reina indiscutible de este baile de anillos es Titán. Con más de 5.100 kilómetros de diámetro es mayor que el planeta Mercurio y tiene una atmósfera densa cargada de nitrógeno y metano. Pero lo más increíble es que en su superficie existen ríos y lagos, no de agua, claro, sino de hidrocarburos líquidos. Si pudiésemos pasear por su superficie, veríamos una especie de planeta Tierra primitiva que hubiese sido congelada en el tiempo. Luego están lunas como Rea, que es la segunda más grande de Saturno con un diámetro de 1.529 kilómetros, que viene a ser la mitad del diámetro de nuestra querida Luna. Su superficie es un catálogo de cráteres como el Tiragua, de 375 kilómetros de diámetro, que es visible en la parte superior de Rea, y fallas heladas similares a las que también pueden observarse en Dione, otra de las lunas que vamos a repasar ahora. Uno de los aspectos más interesantes de esta luna es que en su atmósfera se ha detectado oxígeno. Dione es muy parecida a Rea y tiene unos impresionantes cañones, acantilados glaciares y cráteres que le dan un aspecto muy impactante. Con un diámetro de 1.528 kilómetros está compuesta principalmente por agua congelada. Sin embargo, dado que es la luna más densa de Saturno, aparte de Titán, tiene materiales más densos en su interior como rocas de silicio. ¿Y qué decir de Iapetus, conocida como la luna Yin-Yang? Porque tiene un hemisferio oscuro, casi marrón rojizo, y otro brillante hasta deslumbrarnos. Esta peculiar característica se debe a la diferencia de composiciones que se dan en su superficie, en la que se juntan distintos materiales provenientes del interior de la Luna y materiales adheridos de otras lunas e incluso materiales de suspensión de los anillos. Su baja densidad indica que su principal componente es el hielo, con una pequeña cantidad de materiales rocosos. Está plagada de cráteres gigantescos, algunos con paredes de hasta 15 kilómetros de altura. Tetis es la quinta luna más grande de Saturno, con 1.062 kilómetros de diámetro. Su superficie alberga dos características que la hacen única: el cráter Odiseo, que tiene 400 kilómetros de diámetro, y el cañón Ítaca Chasma, de 2.000 kilómetros de longitud. Tiene la densidad más baja de todos los satélites del sistema solar, lo que indica que está compuesta por hielo de agua con una muy pequeña cantidad de roca. Y ahora, atención, porque viene una de las favoritas de los científicos: Encélado, una joya científica de apenas 500 kilómetros de diámetro. Su característica más destacada son los géiseres detectados en el polo sur por la sonda Cassini-Huygens. Estos géiseres emiten vapor de agua, sustancias volátiles y material sólido como cristales de cloruro sódico y partículas de hielo, con unas tasas de expulsión de hasta 200 toneladas por segundo. En 2014, la NASA informó que había encontrado pruebas de la presencia de un gran océano de agua bajo la superficie del polo sur de Encélado. Pero está claro que cuando hablamos de Saturno, lo primero que nos viene a la cabeza son sus anillos, aunque este planeta tiene otra característica igual de fascinante, aunque menos conocida: un extraño patrón de nubes que rodea su polo norte y que los astrónomos bautizaron como el hexágono de Saturno. Se descubrió gracias a las imágenes tomadas por la sonda Voyager 2 en sus pasadas sobre Saturno en los años 1980 y 1981. Años más tarde, entre 1991 y 1995, el telescopio espacial Hubble confirmó que aquello no era una casualidad pasajera, ya que el hexágono seguía allí. Las imágenes más impactantes de este fenómeno atmosférico las tomó la sonda Cassini a partir del año 2006.
Para hacernos una idea, este hexágono mide unos 30.000 kilómetros de diámetro y está perfectamente centrado en el polo norte. 30.000 kilómetros es más del doble del diámetro del planeta Tierra. Cabrían 2 tierras dentro del hexágono de Saturno. En su interior se distinguen múltiples vórtices, siendo especialmente llamativo el que se conoce como el Gran Anticiclón, que brillaba con un blanco intenso en las imágenes tomadas por la Voyager 2 en los años 80. Los mapas de velocidad del viento y de vorticidad sugieren que estamos ante una onda de Rossby, un fenómeno atmosférico que Carl Gustav Rossby estudió ya en el año 1939. Estas ondas aparecen por la variación de la fuerza de Coriolis con la latitud y su dinámica se entiende aplicando la conservación de la vorticidad potencial, algo parecido a la conservación del momento angular en mecánica. Dicho de otra forma, son remolinos gigantes que obedecen reglas muy parecidas a las de una peonza, una arpía o un trompo que nunca se detiene. La clave para comprender el misterio de este hexágono está en la estructura vertical de la atmósfera de Saturno. Las simulaciones del modelo baloclínico propuesto por Morales Juverías en 2015 mostraron que una inestabilidad de cizalla genera pares de ciclones y anticiclones entrelazados como si fueran parejas bailando en corrientes de aire. Esto de la inestabilidad de cizalla no es que una cizalla se haya vuelto loca cortando una alambrada, hace referencia a diferencias bruscas en la velocidad del viento entre 2 puntos cercanos. Vamos a poner un ejemplo que hemos experimentado en alguna ocasión. Esa misma inestabilidad es la que sentimos en un avión cuando aparece una turbulencia inesperada. Lo que para nosotros es una sacudida incómoda, en Saturno se convierte en la fuerza que mantiene activo este hexágono. Gracias a las simulaciones por ordenador se han logrado reproducir las características del hexágono, pero la misión Cassini añadió un detalle fascinante. En 2009 grabó por primera vez un vídeo del hexágono en movimiento y descubrió que gira exactamente a la misma velocidad que el propio planeta. Si te estás preguntando si existe un hexágono similar en el polo sur, la respuesta es que no. Allí lo que encontramos es un enorme vórtice sin bordes geométricos que fue captado por el telescopio espacial Hubble. En otras palabras, lo que vemos en Saturno es el resultado de una lucha titánica entre tormentas que se empujan y se resisten. Una pugna que, en vez de caos, termina creando una figura geométrica perfecta y única en todo el sistema solar. Saturno es grande en todo, en tamaño, en ciencia, en historia y en belleza. Un planeta que con sus anillos y sus lunas nos recuerda que el universo es mucho más creativo de lo que podemos imaginar. El Aprenditivo es un podcast de El Abrazo del Oso Producciones. Pásate por nuestra web, elaprenditivo.com, o búscanos en tu plataforma favorita y encuentra muchos más contenidos. Y si quieres aún más, visita elabrazodeloso.es, donde tenemos cientos de episodios profundizando al máximo sobre este y otros temas en nuestros diferentes podcasts. Para este tema, por ejemplo, descárgate la aplicación de iVoox y busca los episodios de El Abrazo del Oso de la serie Planetas. En este episodio hemos contado con el guión y la voz de nuestro compañero Ángel González. ¿Y ahora qué? ¿Vamos a por otro sorbito de cultura?